Pues ahora Leticia Díaz Platero de la Unidad de Educación Superior nos va a contar la dinámica de los talleres prácticos por grupos que los que vais a participar después del café. Vale, buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes todavía, buenos días. A continuación les voy a explicar brevemente en qué va a consistir el taller que va a tener lugar después del descanso del café. Vamos a dividirlos en 8 grupos. Habrán visto que su identificación tienen una figurita de un color. Al finalizar el café verán una señalización a nada más salir del edificio, que es subiendo hacia la derecha, y en cada sala verán la figurita que tienen en su identificación. En estos grupos habrá un moderador que han sido avisados por correo electrónico, y en estos grupos lo que queremos que traten, hemos dado ideas de temáticas, es libre, pero si necesitan ideas, pues les vamos a proponer cuáles serían las claves que consideran que son imprescindibles para tener una correcta ejecución de un proyecto, o por el contrario, qué les impiden poder ejecutar un proyecto correctamente, como por ejemplo pueden ser si tienen problemas con visados, alojamiento, pago a los participantes, selección de participantes, etcétera. Se les va a dar una dirección de un Padlet para que puedan subir de forma virtual sus conclusiones. También para los que están asistiendo de forma no presencial, podrán acceder a ese Padlet para subir sus conclusiones. Vamos a tener una hora, o sea que tienen que intentar hacerlo lo más breve posible, ir al grano, por decirlo de alguna forma. Para darles también pistas de cómo pueden llegar a esas conclusiones, pues aquí en el apartado 5 les damos algunas pistas de un pequeño análisis DAFO para que puedan encontrar conclusiones. Luego harán la puesta en común y luego eso, subirlo a través de la dirección de Padlet. Luego, cuando se finalicen, volveremos a esta sala y aquí cada moderador leerá o dará las conclusiones que han obtenido en cada grupo. Aquí les dejo la dirección de Padlet, pero les voy a enviar un correo ahora para darles el enlace, que es bastante largo. Si tienen acceso a sus correos con los que se registraron en la jornada, ahí van a tener el enlace. Esta es la visión que van a tener en el Padlet. Es muy sencillo, no sé si están familiarizados con la herramienta, pero simplemente en cada grupo, según el símbolo que tenga su identificación, presionan sobre editar y en la parte de abajo pues indican la temática que han elegido en cada grupo y ponen sus ideas. También aquí les hemos puesto los ejemplos que les mostraba en la presentación por si necesitan más ideas. Y al finalizar, como les comentaba, volveremos a esta sala. No sé si tienen alguna pregunta, si les ha quedado claro. Sencillo, ¿no? Es que cada uno haga una exposición más o menos de 3 minutitos, simplemente conclusiones que se hayan tratado en el grupo. Para hacerlo un poco más dinámico y también que hasta ahora no le hemos dado palabra a los asistentes que están de manera virtual, vamos a comenzar con el primer grupo virtual que nos va a plantear lo que han estado trabajando. Para que ellos sepan, ustedes están viendo, los que están en Zoom, están viendo el auditorio y desde el auditorio estamos viendo la pantalla de Zoom de quien vaya a hablar. Así que ahora con el grupo 1 virtual, creo que era Elena, si no me equivoco. O no recuerdo, ¿quién era la moderadora en el grupo 1 virtual? De 1 virtual, yo, Elena, efectivamente. Se te escucha perfectamente. Uy, no. Hola, ¿se me escucha? Es que... Perfectamente.
voy a parar porque me oigo por dos partes. Bueno, nosotros hemos estado hablando de visados, de pagos, de selección propia del alumnado y de la selección de nuestros partners, de sus participantes y del interés de nuestros estudiantes a ir allí cuando pueden, por la falta de docencia en inglés en muchos destinos. Pero en cuanto a la selección de nuestros estudiantes, sobre todo relacionado con los acuerdos interinstitucionales, porque a veces firmar acuerdos institucionales con determinadas universidades es difícil hasta no saber la demanda real por parte de nuestros estudiantes, y lo que nos obliga a esperar, es decir, ofrecemos las plazas un poco en abierto y según la demanda pues ya vamos cerrando, puesto que los procesos de selección nuestros son de varios meses antes de que empiece el curso, de que se vayan a mover, pues dependiendo de esa demanda real ya vamos cerrando las plazas de un país con esas instituciones que conforman el país. En cuanto a los pagos, parece ser un problema bastante general el hecho de no poder hacer transferencias con alumnado y personal de determinados países, algunos por bloqueo de las cuentas, otros porque las transferencias llegan muy tarde, se ve que necesitan pasar ciertos filtros, que nos obliga también a trabajar con cheques bancarios. Bueno, las universidades están preparadas, quiero decir, es un pago que se puede hacer, pero puede generar pues algún, en fin, incordio. Y en cuanto a lo de visados, lo que se ha hablado tanto, vemos la necesidad de tener contactos directos con embajadas y consulados, tanto nosotros como nuestros socios, para que al final nos ayuden a gestionar pues los visados sobre todo de los estudiantes. Y con esto creo que hago un resumen súper rápido de lo que hemos visto. De acuerdo, pues muchas gracias. A continuación vamos a pasar con el grupo del Triángulo Amarillo, que era Pablo Salvadores. Si quieren, para hacerlo mejor, lo hacen desde ahí, sentados, yo creo, para que así puedan verlos ellos. Vale, pues nosotros desde el grupo del Triángulo Amarillo hemos hecho un pequeño brainstorming en el cual estábamos diferentes instituciones de variopintas, de instituciones grandes, pequeñas, de diseño, de universidades, y hemos tratado de poner un poquito en común diferentes tanto problemas como oportunidades que podemos encontrar. Lo primero que hemos estado hablando es un poquito del desafío para conseguir que los estudiantes seleccionados en origen puedan realmente seguir las instrucciones que les damos para que hagan una selección real de aquellos que tienen los méritos para que puedan venir. Les podemos exigir que preparen convocatorias, que preparen acciones, pero no podemos controlar que realmente hacen aquello que les pedimos. Hemos visto que tenemos que al final acabar de fiarnos de unos socios que no siempre podemos comprobar que hacen las acciones bien. Hemos visto que una buena acción, que al menos sí podemos llegar a conseguir, es exigirles un número mínimo de mujeres que puedan enviar a hacer en su selección. Eso es algo muy sencillo de implementar y que puede ser una buena acción a la hora de hacer esa selección. Nos parecía muy complejo el hecho de evitar que ciertas instituciones, sobre todo al principio, cuando no las conoces y empiezas a trabajar con ellos, no hagan selecciones entre aquellos familiares, amigos o gente más cercano a ciertos círculos. Era un pequeño problema, pero tampoco una de las partes más grandes que hay. Consideramos que todo el programa lleva mucha burocracia, quizá muchas instituciones pequeñas, para pequeñas movilidades, tienen a veces que hacer tantas acciones como aquellas instituciones que somos mucho más grandes y que tenemos una estructura mucho más fácil, tienen realmente grandes problemas y tienen un gran desafío en ese punto, y muchas veces, pues, de hecho, el número de personas que trabajamos en instituciones grandes a veces es el mismo que el de instituciones pequeñas cuando movemos unas cantidades mucho más grandes, pero esa burocracia hemos visto que también genera una gran oportunidad, que es la de tener que trabajar tanto con los socios, estrecha lazos, genera relaciones y genera muchas actividades y muchas acciones de futuro que al final, pues oye, pues aprovechas de que de tantos problemas generas la confianza y generas la amistad.
Hemos visto que el otro problema grave, el de los pagos a toda la persona incoming, tanto personal como estudiantes, a varios hemos expuesto la opción que solemos utilizar de pagar con cheques para que puedan cobrar justo en el momento que vienen aquí. Hemos hablado de la problemática de cualquier pago por adelantado, sobre todo en el momento en que la persona que recibe ese dinero no se presentase y no hiciese la movilidad y lo que nos genera la problemática, y luego, por supuesto, el gran problema de pagar a posteriori, porque no le estás pagando la necesidad que tiene a la hora de realizar la movilidad. Hemos visto que hay ahora mismo un gravísimo problema con los precios de los vuelos. Existen muchísimos países en donde la cantidad que hace 2 años podía ser perfectamente aplicada en cuanto al kilometraje para hacer la movilidad era más que suficiente para pagar el vuelo. Ahora mismo ni siquiera el total de la ayuda, por ejemplo, en personal, vuelos con Sudamérica, con Chile, por ejemplo, hemos visto que hay algún caso concreto. Estos vuelos que hay ahora superan los 3.000 euros, por ejemplo, viajar a España, y eso es algo absolutamente inasumible y que nos genera un nuevo problema que no teníamos antes, porque si ya tenían problemas con el dinero, pues es una situación bastante grave. Y básicamente son los temas que hemos tratado. Pues pasamos al siguiente grupo, al círculo rojo. Aquí. Si te quieres sentar, está más cerca. Bueno, en nuestro caso hemos repetido, yo creo que más o menos las conclusiones son muy parecidas que las de los dos grupos anteriores. Éramos también un grupo diverso, universidades y alguna institución que no es universidad, o sea, universidades grandes, medianas, pequeñas. Y hemos repasado diversos temas. Sobre el tema del alojamiento hemos constatado que las dificultades dependen mucho de las ciudades en las que están situadas las universidades. En algunas ciudades grandes es un tema complicado, en otras más pequeñas no lo es tanto, y también los problemas que todavía tienen algunos estudiantes en función de la nacionalidad, y que ese pues es un problema en el que haría falta trabajar más para eliminar prejuicios y estereotipos. Y ha habido alguna solución interesante, por ejemplo, de la Politécnica de Valencia, que tiene para el tema de alojamiento un motor de búsqueda que les está resultando muy útil. En el tema visados hemos hablado tanto de visados como de extranjería, que aunque sean temas distintos están relacionados. En general hemos constatado que es un tema que da mucho trabajo extra a las oficinas de relaciones internacionales, que hay un problema con la diferencia de trato, los distintos requisitos que hay en las distintas embajadas, en los distintos consulados. Y en el tema de extranjería, pues también el problema que empieza a aparecer con la falta de personal en las oficinas de extranjería, que ralentiza mucho todo el tema de las relaciones administrativas para el tema de la obtención del NIE y todo lo que es extranjería. Y en ambos casos creemos que sería necesaria una mayor coordinación entre ministerios, universidades, interior, relaciones internacionales, asuntos exteriores. Sobre las semanas internacionales, nos parece que son una buena forma de mejorar las relaciones con los partners, de que los partners hagan networking entre ellos también y de optimizar recursos por parte de las universidades que los organizan. Sobre reconocimiento de asignaturas por parte de los partners y sobre selección de estudiantes también por parte de los partners, la opinión general es que es complicado de garantizar ese reconocimiento, o sea que desde la Universidad Española es difícil de tener la seguridad de que se produce una selección según unos estándares europeos, digamos, y luego que se produce el reconocimiento de todos los créditos, y que en general a veces exigimos unos estándares, por ejemplo en las convocatorias, unos estándares europeos
que no son los de algunos países que trabajan en el Erasmus K171. Sobre pagos, hemos constatado las mismas dificultades que ya han comentado los compañeros, dificultades en general con algunas entidades bancarias en relación a estudiantes de determinados países, y la solución de alguna universidad es el uso de sistemas alternativos, como por ejemplo una tarjeta de correos. Y finalmente, sobre las claves para una correcta ejecución del proyecto, hemos hablado mucho también de las dificultades internas que tenemos algunas universidades para ejecutar las movilidades que nos han concedido, sobre todo en el ámbito de la movilidad saliente, y que a veces, en el caso de los estudiantes, eso se debe a la oferta de cursos en inglés en las universidades partner, en las universidades extranjeras. Y sobre las auditorías, que las hemos dejado para el final, el comentario sería que consideramos que son necesarias, pero que están demasiado pendientes de aspectos muy formales. Y volviendo al tema que decíamos antes sobre la selección, que algunos requisitos están pensados para estándares europeos que son difíciles de cumplir en determinados países. Y eso sería el resumen del Grupo Rojo. Vale, pues pasamos al grupo 2 del Círculo Verde. Si quieren, para hacerlo, como no tenemos mucho tiempo, si ya ven que una conclusión ha salido, pues van a lo nuevo. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Bueno, en nuestro grupo estaban universidades y estaba yo representando lo que es la formación profesional y un poco el consorcio que coordinamos. Pero bueno, los problemas son un poco similares, ¿no? La diferencia es que nosotros no tenemos SORI, entonces es una gestión un poquito más rápida. Se habló del problema a veces de las preguntas, mucho en 131, pero también en 103 y en 107 también, del tema de que a veces se pregunta al SEPI, las respuestas no son muy concretas, sino nos remiten al manual, digamos, nos dan respuestas demasiado claras, lo cual obliga a veces a hacer una segunda respuesta, ¿no? Lo del problema de los viajes, que ya se habló, ¿no? Sobre todo si queremos trabajar con África, hay un problema muy grande, hay pocos vuelos, los vuelos son muy caros, el tema de visado, vuelos internos muy poquitos, a veces para ir a un país tenemos que ir a otro, tenemos que ir en sentido contrario, volver. Para poder trabajar con África habría realmente que revisar o tener un complemento, como ya se dijo aquí varias veces, ¿no? A veces con el COVID pasó exceso de notificaciones que hacen perder mucho tiempo, a veces se solapan un poquito y no está clara, aporta un poco de confusión, digamos, no está clara muchas veces las respuestas, ¿no? Y se habló mucho, bueno, todo el problema de visados, también el problema de las auditorías, que también hablamos en el grupo, ¿no? De que las auditorías muchas veces van solo a aspectos formales. El problema de las respuestas de los alumnos, muchas veces los alumnos dan respuestas en el informe final que no coinciden con la realidad y realmente no expresan la riqueza muchas veces de las movilidades, ¿no? Se vio la necesidad de hacer más el valor de estos talleres prácticos para que varias instituciones se puedan poner de acuerdo y puedan compartir soluciones, el tema de los pagos, si pagas con cheque, el problema de abrir las cuentas bancarias. Entonces, una de las conclusiones es precisamente de promover más talleres de estos o incluso hacer seminarios prácticos y sobre todo con el tema de África, ¿no? África se está trabajando muy poquito con África, por lo que vimos, con países concretos da mucho trabajo, las instituciones de allí no están muy bien organizadas,
Entonces sería importante hacer más talleres donde se comparta las experiencias de cada uno con cada uno de estos países para tener una idea un poco más clara, ¿no? Del país, de los problemas, de cómo solucionar los problemas. Ya, básicamente es esto. Vale, pues pasamos ahora al grupo 7, al triángulo azul. Bueno, realmente todos los compañeros han hablado de lo mismo prácticamente. Mira, el tema de las becas, cómo pagarlas, si algunas instituciones pagan el alojamiento, el vuelo, otros lo hacen directamente al alumnado todo, esa diferencia según que vimos entre la universidad y centros de formación profesional, las auditorías, todo el mundo se queja del tema formal de la auditoría. Podemos como algo diferente, bueno, lo del reconocimiento del alumnado también lo han comentado, que vienen los incoming, de ver un poco si esa universidad, el reconocimiento, luego con los ETS, etc. Poca transparencia algunas veces en los procesos de selección del alumnado que viene, siempre tenemos esa duda de que mandas email, de que cómo es el proceso, que te manden algo que veas la transparencia, y algunas veces pues tenemos que decir, pues mira, venga, ya está eso. Por lo demás, lo mismo. La verdad es que creo que el problema en general son los mismos en todas las universidades y en todos los centros de FP. Creo que se puede resumir en esa frase de que los estándares que nos sirven para Europa no son iguales que los que nos sirven para África, por lo menos ahora, aunque se intenta. ¿De acuerdo? Vale, pues pasamos ahora al grupo virtual 2. No sé si están por aquí todavía. Creo que no están. Bueno. Vale, venga, vamos a pasar a otro grupo. Vamos a pasar al grupo 6, al triángulo naranja. Hola. Bueno, nuestro grupo también era diverso en el tipo de centros y también en la experiencia, porque, por ejemplo, había alguien que su primer proyecto lo había presentado en esta convocatoria, por lo tanto no tenía experiencia, y luego después algún centro artístico y también de formación profesional y universidades. Y bueno, nosotros, como nos ha parecido un poco muy amplio la opción presentada por el CPI de muchos temas, hemos decidido acotar y nos hemos centrado en el proceso de selección y, bueno, sobre todo de incoming, porque de movilidad saliente, pues, bueno, todos los centros teníamos nuestros procedimientos ya estructurados y con experiencia y ahí no había muchos retos, pero sobre la selección incoming, sobre todo, bueno, hemos visto que hay dos modelos principales. Uno que gestiona centralizadamente la selección desde la universidad coordinadora y en este caso quizá esto presentaba menos retos y en cambio el modelo que compartía la selección con las universidades socias pues presentaban algunas dificultades a nivel de transparencia, de documentación de cara a las auditorías para garantizar que el proceso se había hecho de forma equitativa y según la carta ECHE. Luego también había en general todos los centros teníamos, o la mayoría, compartíamos la evaluación de los candidatos y una parte, o de alguna forma los socios participaban, aunque la convocatoria fuera centralizada, pero bueno, esto se veía como una buena práctica. Y luego también había dos modelos en la distribución de las ayudas entre socios. Había algunas universidades o centros que decidían cupos por cada universidad socia y otros que bueno, decidían hacerlo más flexible para luego tener más herramientas de cara a la implementación o ejecución de todas las movilidades. Luego, bueno, ha surgido
mientras hablábamos de selección, también un tema importante que es la gestión de la OS, y ha salido la idea de que, en principio todos los que estábamos en la reunión, nadie compartía la OS con los socios de momento, pero sí la idea de que es algo que los socios cada vez conocen más y solicitan más. Y también en aquellos casos de los centros que comparten más la selección y las tareas de gestión con los socios, pues una inquietud por pensar en el futuro en cómo compartir la OS con los socios y empezar a hacerlo. Y luego también ha salido una idea sobre la necesidad a lo mejor de buscar alguna herramienta para prevenir casos de corrupción o prácticas de corrupción a nivel de la selección en los socios de los proyectos. Y creo que esto básicamente es todo. Si me he olvidado algo, lo siento, los miembros del grupo. Vale, pues seguimos ahora con el grupo 5, el círculo negro. Bueno, nuestro grupo estaba integrado por universidades relativamente grandes y hemos comentado, como casi todos los grupos, pues que necesitamos facilitar de alguna forma algún concierto con las entidades bancarias y con la extranjería o el Ministerio de Asuntos Exteriores para poder facilitar la obtención de los visados y que no cierren cuentas bancarias a los alumnos de determinados países y que se faciliten poder realizar los pagos. Y en general, ya lo han comentado todos los grupos anteriores, y lo único que así que no han comentado es que nos gustaría que el SEPI hiciera unas jornadas de formación o de información a los servicios de asuntos económicos de las universidades para que entendieran que quizá deberían ser un poquito más flexibles en algunos casos y facilitarnos poder realizar las actividades que los proyectos requieren, que no siempre están de acuerdo, por ejemplo, con los servicios de intervención de las diferentes universidades y que no nos permite hacer a lo mejor transferencias entre distintas, pues entre STT, STA y tal, con la diligencia o tal que nos gustaría y a tiempo para poder gestionar bien los fondos y poder gastarlos adecuadamente. Con eso. Vale, pues pasamos al grupo 4, azul. Si quieres te puedes poner ahí, si te queda más cerca. Se oye. Hola, bueno, nuestro grupo ha sido también diverso, divertido y además estupendo. Creo que no nos hubiera importado quedarnos una horita más hablando. Yo creo que al final nos hemos entusiasmado, ¿no? Y la idea ha sido, trazar un poco una hoja de ruta sintética de lo que sería un proyecto de ejecución K107, muy rápida, 3 minutos, lo prometo. Y aquí, digamos, nos basamos en dos máximas, ¿no? En primer lugar, un proyecto tiene que tener un buen cimiento, ¿no?, para que sea sólido y termine bien. Y en segundo lugar, el socio, tenemos que conocer al socio. De aquí no vale estar continuamente escribiendo correos, ¿no? Por tanto, en el momento en que SEPIE nos dice, toma, ahí tenéis estos centros con los que trabajar, en primer lugar hay que comunicar, hay que ponerse en contacto con el socio. Inmediatamente hay que ya establecer una cita para decir, bien estuvo, voy yo, pero el caso que nos vamos a ver. Y en segundo lugar hay que comunicarlo, hay que darle visibilidad al consulado del país del centro donde está. ¿Por qué? Porque hay que decir al consulado, vamos a ir allí y tenemos que contarle qué es lo que vamos a hacer
y convencer también a ese consulado de que no se trata de una movilidad, de un flujo de estudiantes, sino que esto es la punta de lanza de lo que pueden ser muchas más colaboraciones de futuro de nuestra universidad. Proyectos de cooperación académica, en fin, que va a ser mucho más de lo que empezamos. ¿Para qué? Para que se ilusione también el consulado, y os aseguro que en África los consulados españoles suelen responder bastante bien, ilusionarse también, y porque ese consulado va a favorecer después la expedición de visados futuros de los estudiantes que quieren venir. Por tanto, eso sería un poco el primer paso. El segundo paso es rápidamente conocer al socio, ir allí y darle una formación. Hay que decirle en qué consiste el proyecto, cuáles son los proyectos, qué es una convocatoria, qué requisitos, y hacerles ver que una convocatoria tiene que ser libre, transparente, en cuestión de género, todo. Y además están deseando, os digo por experiencia que la gente está deseando de que vayamos y le demos esa formación, porque no lo conocen. E inmediatamente después de ese contacto con el socio, es poner a disposición, muy importante, porque va a haber movilidad de estudios, catálogo de cursos, la oferta académica. Los estudiantes de origen tienen que saber muy bien qué es lo que ofrecemos, qué es lo que pueden estudiar y por supuesto, en qué consiste. Nosotros ya, yo creo que casi todos ya tenemos nuestra oferta académica publicada, guías docentes traducidas al menos a un par de idiomas, para que el estudiante pueda ya empezar a perfilar su proyecto académico de futuro. Hay que, en el momento en que nomina, siguiente paso, nominación de los estudiantes, rápidamente lo que tenemos que contactar con ellos, cartas de invitación para expedición del visado. Hay que mandar al socio nuestra guía explicativa de cómo tiene que hacerse todo, pedirle la información ya a los candidatos y asesorarlos para que puedan venir. Ahora viene el paso más duro, ¿no?, que es que tienen que comprar el billete y tienen que solicitar el visado. Hay un trabajo que ya hemos avanzado porque el consulado nos conoce, e incluso podemos mandarle la información de los estudiantes que van a venir. Pero incluso, además, si en la universidad se dispone de un centro o de algún organismo especializado en gestión de visados para proyectos internacionales, mucho mejor, ¿no? En Granada tenemos el International Welcome Center, que es un centro dedicado a la gestión de visados y ayuda a todos los investigadores y estudiantes internacionales. Entonces tenemos contacto directo con consulados, con oficinas de inmigración en Granada, y hay un contacto que ya existe desde hace mucho tiempo y es regular. Siguiente paso. Es verdad, los vuelos son caros y a veces, especialmente en África, en muchos sitios no pueden comprar un vuelo. En casos excepcionales nosotros adelantamos el pago del vuelo, e incluso el alojamiento si no encuentran en alguna residencia. Hay un caso de muy buenas prácticas, el de la Universidad de Galicia, hoy dónde está, que se me olvida qué universidad. Tienen una residencia universitaria con precios muy competitivos, 150 euros al mes para sus estudiantes, y pueden bloquear la habitación. Es decir, ahí eso sí sería un caso de buenas prácticas, ¿no? Se adquiere el billete, se puede adelantar, y luego cuando viene el estudiante efectivamente no se pueden hacer transferencias porque no es difícil, se da un cheque, el 70% normalmente a la llegada y el resto cuando finaliza. También es conveniente que las universidades podemos hacer convenios con los bancos, con Santander, por ejemplo. Es que no quería yo hablar de ello. Pero bueno, hay entidades bancarias con las que admiten el pasaporte del estudiante para abrir la cuenta, les dan un plazo hasta que tenga el NIE, puede ingresar el cheque y puede empezar a operar durante un periodo de tiempo. Es decir, se puede trabajar también con entidades bancarias para facilitar que estos estudiantes puedan tener acceso a una cuenta corriente, y paralelamente trabajar con inmigración para decir, oye, el NIE tenemos que dárselo, y hay que trabajar con ellos, ¿no? Inmediatamente después que ya viene nuestro estudiante, vamos a suponer que le hemos dado ya el cheque, ya empieza a enviarlo al centro. En el centro tiene que ver el acuerdo de estudios por si hay alguna modificación, e inmediatamente ese estudiante tiene que tener un tutor docente que atienda a ese estudiante durante su estancia. Tiene que tener alguien de referencia, un académico de referencia en la universidad de destino para poder resolver los problemas que le surjan. Y esto da resultado. Es decir, tiene que haber personal que pueda atender a ese estudiante. Su acuerdo de estudio se realiza. Muy importante, aunque se me ha olvidado, la formación previa en español.
El estudiante tiene que saber español en unos mínimos. Hay universidades que ya estamos dando docencia online, para eso nos ayudó mucho la pandemia. Docencia en lengua online para que tenga un B1 cuando llegue. Otras universidades dan un curso de inmersión antes de que empiece el curso y otras incluso le dan un curso inmediatamente a su llegada. Pero el estudiante tiene que saber español. Del mismo modo que le digo yo a mis estudiantes cuando se van fuera, tú tienes que saber francés si vas a Francia, hijo. Entonces, es muy importante la formación en español. E incluso existe la posibilidad en algunas universidades que sean más grandes de enviar lectorado. Hay posibilidad de enviar un lectorado a las universidades de destino. ¿De acuerdo? Se termina el curso, el estudiante ha estado atendido por un docente, hace sus exámenes, certificado de notas inmediatamente que terminen, no menos de 5 semanas, como dice la carta de Erasmus, enviado al destino y al estudiante, a los dos. No vale al estudiante, a los dos. Y ya está. Ya se ha ido. Bueno, certificado de salida, claro. Eso yo creo que sería una hoja de ruta, pero lo importante, recordad, el cimiento. Hay que conocer al socio primero y después las instituciones nos tienen que ayudar. ¿Vale? Ya está. Gracias. El círculo amarillo, el grupo 1, perdón. Vale. Hola, buenos días, buenas tardes. Nosotros estábamos en un grupo que podríamos calificar de pequeño, éramos 4 personas, pero hemos coincidido bastante en los puntos a tratar. Hemos tratado el alojamiento, los pagos, el tema de los problemas de ejecución, después también algo de tema de socios y una sugerencia para el SEPIE que hemos puesto al final. Por lo que respecta al alojamiento, creemos que al hacerse los pagos en el momento en que la persona llega a nuestras universidades, eso supone que los estudiantes, el personal que viene, tiene que hacer un pago por adelantado, una reserva del alojamiento, y eso supone que tiene que adelantar dinero. Eso es un problema para muchos participantes. Por otra parte, nos hemos encontrado que hay, de las universidades en que estábamos en el grupo, algunas sí que tienen un servicio en la universidad que se encarga de reservar el alojamiento para los participantes, otras hay un servicio de intermediación, depende de cada caso. Entonces, 2 buenas prácticas, por una parte sería, si contamos con residencias o con algún acuerdo con algún tipo de entidad que reserve alojamientos, pues que reservaran un cupo para esas personas que nos van a venir. Y, por otra parte, que hubiese más implicación política de vicerrectores, rectores, para que hubiese esos acuerdos con residencias y esas entidades que proporcionan alojamiento. En el caso de los pagos, también relacionado con lo que hemos comentado del alojamiento, al hacerse el primer pago a la llegada, eso dificulta, por una parte, la reserva de alojamiento, pero por otra también el pago del vuelo. Una opción sería que nosotros hiciéramos una prefinanciación a esos participantes, pero es un riesgo porque no sabemos si esa persona al final va a venir o no. Y porque, a su vez, en el caso, por ejemplo, de los vuelos, nos supone en muchos casos tener que gastar dinero de OS porque el coste real supone, especialmente en países de África subsahariana, supera bastante la banda que tenemos asignada de distancia para los pagos. Hay algunos casos también como buena práctica en que se ha hecho una reserva de vuelo por parte de la universidad receptora, de nuestras universidades, pero el problema sería lo mismo, que tenemos que tener alguna garantía de que esa persona va a venir. Entonces, como posible buena práctica sería establecer unos compromisos con los socios para garantizar, por una parte, de que el estudiante o el personal de esa universidad que nos va a venir a visitar, pues que nos garanticen que realmente va a venir, y por otra que les pudieran hacer a esos participantes una reserva de vuelo desde las universidades socias y que después nosotros haríamos la transferencia de
de ese gasto que ha tenido. Y así también el estudiante o el participante no tiene que avanzar dinero. Por otra parte, en el tema de los pagos nos encontramos que a algunos estudiantes les hacemos el pago del 70% y nos desaparecen. Para evitar eso, tenemos dos ideas. Una es que se puede hacer un pago por meses, un pago mensual. Lo que pasa es que igual tendríamos más gestión ahí, más trabajo de gestión por nuestra parte. Ya tenemos mucha gestión y muchos retos también nuevos que gestionar. Y otra opción sería que a su llegada hacerles como un pequeño pago de 200, 300 euros para los gastos más urgentes que se van a encontrar, porque tienen que comer, tienen que comprarse abonos de transporte, etcétera, y después un poco más adelante pagarles el resto de ese 70%. Como problemas de ejecución nos encontramos con que tenemos que ir calculando los días reales de estancia para hacer el segundo pago, por ejemplo, y una opción sería, que se comentó ayer también alguien que hizo un comentario, que sería que se les pagara directamente los 5 meses que están incluidos en el proyecto, directamente, sin tener que ir a mirar los días exactos. Y en cuanto al pago que se hace por el viaje, genera claramente injusticias, porque sabemos que hay en algunos casos se queda muy corto el pago que puedes hacer, cuando en otros casos le estás pagando a la persona pues igual 800 euros, cuando el coste real le ha salido inferior a ese importe. Una propuesta sería que fuésemos a costes reales en el caso de los vuelos. En cuanto a los socios, hemos vinculado comunicación socios y tema de convenios bilaterales. Por una parte, nos encontramos con universidades que no nos responden o colaboran muy poco. A su vez, hay otras universidades que nos dicen directamente, nosotros hemos hecho un contacto previo con un investigador, por ejemplo, nuestro ha contactado previamente, pero en el momento en que surge la movilidad, especialmente igual cuando es uno nuestro que quiere ir allí, te dicen que no quieren colaborar, que no les interesamos. Creemos que son universidades quizá elitistas, para los que el tema K107 quizá no les interesa. Por otra parte, nos encontramos que en algunos casos, para la firma de convenios interinstitucionales, necesitamos firmas originales que no son difíciles de conseguir. Una de las cosas que nos gustaría que se pudiera incluir en los acuerdos interinstitucionales sería que hubiesen unas cláusulas en las que la universidad socia se comprometiera a unos requisitos mínimos que tiene que cumplir para continuar con ese intercambio de estudiantes y personal. Por ejemplo, una de las cosas a la que se podría comprometer es hacer como un seguimiento de la persona que hará la movilidad para confirmar que sí que vendrá a hacer la movilidad, o que se comprometiera pues, a adelantar el importe, por ejemplo, del vuelo. Como sugerencia al SEPIE, eso sí que lo tengo que leer, sería que a la hora de asignar presupuesto para un proyecto se tuviera en cuenta las notas que se obtienen en la evaluación de los proyectos anteriores y así como la trayectoria que vamos teniendo con la cooperación con los socios, porque vemos que hay algunos socios con los que colaboramos proyecto tras proyecto, y que eso también sería bueno que se valorara. Ya está. Gracias. Si no me equivoco, creo que ya están todos, o me falta algún grupo. Creo que están todos, ¿verdad? Vale. Pues a continuación, ¿tienen alguna pregunta? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Nada, directamente vamos a pasar a un juego, a un Kahoot, para para sellar todos los conceptos que vimos ayer, en nuestra jornada de ayer. Para ello lo pueden hacer desde el móvil y tan solo tienen que conectarse a esta página web, kahoot.it, y les va a pedir nada más entrar un número PIN, y este es el que tienen que poner, 1283541. Les va a pedir que pongan el nombre. Simplemente pongan un nombre. Sí, no hay prisa, con calma. Ya tenemos a uno.
más rápido, de Galicia, la Escuela de Arte Dramático. Federica Sane. Carolina, bien. Si alguien tiene problemas, que levante la mano y me acerco. Ay, ¿no tienen conexión a la Wi-Fi? Bueno, una solución es, si quieren ponerse con otra persona que lo tenga en el móvil y van respondiendo en grupo. Es lo que se me ocurre. Hay premio, hay premio. Hay 3 premios. Si alguien tiene problemas, de los que no tienen problemas con la conexión a Internet, hay 33. Vale. ¿Falta alguien por conectarse? Vale. Aquí, mira. Estoy viendo que también se están conectando los que están por Zoom. Si ganan, pues no, ya les diremos cómo recoger el premio. Ay, claro que Zoom no está viendo esta pantalla. Vale. A ver. Bueno, los que están en Zoom, conectarse kahoot.it y en el ping tienen que poner 1283541. Bueno, solo hay una persona, 2 personas, vale. Solo hay una persona conectada, o sea que... Vale, si quieres compartir. Sí, lo pensé, pero aquí solo hay una, ¿no? Inma. Creo que no va a ver. Vale. Vale. ¿Ya? ¿Sí? Pues venga, vamos allá. Preparados. Los terceros países no asociados al programa elegibles en K171 se clasifican en 12 ventanas, 12 regiones, 11 ventanas u 11 regiones. ¿3 segundos? Bueno, pues mira, 34 personas han contestado correctamente. Vale. Pasamos a la siguiente. De momento, la Escuela Superior de Arte Dramático está encabezando el podio. Siguiente pregunta. ¿El apoyo adicional para participantes con menos oportunidades aplica a solo estudiantes salientes, estudiantes entrantes y salientes, estudiantes y personal saliente y entrante? No aplica en K171 como en K107. 11 personas han contestado correctamente. Bueno, puede ser un poco lío. Vale, mejor no leo.
Ah, que cuesta darle. Vale. Vale, vale. Bueno, pues estudiantes, solo estudiantes, entrantes y salientes. A ver ahora, pues ahora Isabel está encabezando. Vamos. Una de verdadero o falso. Las movilidades entrantes en K171 no son elegibles. ¿Verdadero o falso? Venía con trampa. Bueno, falso. Vamos a ver. Sigue Isabel. Va por ese primer premio. Otra de verdadero o falso. Los VIPs son elegibles en K171. ¿Verdadero o falso? De esto se habló un poquito ayer. Muy bien, falso. Bueno, ya saben, falso o falso. Madre mía, Isabel, seguimos ahí. Siguiente. Una movilidad de personal saliente para formación puede ir a una organización privada o pública del país del programa, una institución de educación superior del país del programa o de un tercer país no asociado al programa, una organización privada o pública de un tercer país no asociado al programa. A y B son correctas. Muy bien, A y B son correctas. No ha dado tiempo. Bueno. A ver, ¿quiénes son los rápidos? Pues Pepe. Ahora ha pasado Pepe. Seguimos. ¿Verdadero o falso? En K171-2022 se pueden realizar transferencias entre regiones. Regiones. ¿Verdadero o falso? Han ido muy rápido, no han leído. Falso. Bueno, 17. Madre mía. Bueno, Pepe sigue arriba. Bueno. Siguiente. En los países ODA, ¿qué tipos de movilidades salientes se pueden hacer? Movilidad saliente de personal únicamente, movilidad de estudiantes de doctorado y movilidad de personal. Todos los tipos de movilidad, los países ODA no son elegibles en K171. Bien, 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 bien. Escucharon. Pues sigue Pepe. Seguimos. ¿Es posible recibir y enviar participantes de Suiza en K171? Sí, no, sí, pero solo movilidad saliente de estudiantes. Sí, pero solo movilidad saliente de personal. No es la respuesta correcta. Muy bien. Pepe sigue encabezando. Venga, la penúltima. Solo es posible realizar movilidades con Reino Unido en K131 internacional. ¿Sí? No. Se pueden realizar movilidades también en K171 con Reino Unido. Debido al Brexit no se puede hacer movilidades ni en K131 ni en K171. No. No, es posible, perdón que está mal. Es posible en K171 con una enmienda. Me he equivocado leyendo. Vale, sí. Sí es posible, en K131 internacional. Pepe sigue. Y ahora vamos ya al desempate. Están ahí la Escuela Superior de Arte Dramático empatando. Casi.
Si tengo un proyecto aprobado con Rusia, no puedo ejecutar el proyecto y tengo que devolver fondos. Puedo transferir los fondos a otra región por ser fuerza mayor, puedo quedarme con los fondos de Rusia, puedo transferir fondos de Rusia a Ucrania si están en el anexo 2. Muy bien, muy bien. Pues vamos a ver cómo ha quedado el podium. Atención. Ahí va. Tercer puesto, Federica Sane. Ah, vale, hola. Segundo puesto, Escuela de Arte Dramático Superior. Y el primer puesto, Pepe. ¡Ole!